Buenas tardes, hoy voy a presentarles un análisis de los principales fundamentos del derecho público subjetivo, conforme a lo establecido del 1 al 10 en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CEPACA, la Ley 1437 del 2011. Pero ¿qué es el derecho público subjetivo? Es el derecho que tiene cualquier persona de exigirle al Estado que cumpla con su deber y que respete nuestros derechos. En esta exposición se abordarán los principios que rigen la actuación de las autoridades frente a los ciudadanos, los derechos de las personas, sus deberes y las limitaciones que tiene la administración pública en las actuaciones. En el primer artículo encontramos que aquí se establece la finalidad de la normativa. El ciudadano deja de ser un simple administrado para convertirse en un sujeto activo de derechos y garantías frente al Estado. En el artículo número 2, aquí están las normas que se aplican a todas las entidades públicas. Aquí se encuentran las ramas. ¿Cuáles son esas ramas? La rama ejecutiva, legislativa y judicial. En estos niveles de los sectores, así como órganos autónomos e incluso particulares que ejercen funciones administrativas. Se excluyen, sin embargo, ciertos procedimientos como lo que son los militares y policías que exigen decisiones inmediatas y también los que están en el ejercicio de libre nombramiento y remoción. Esta amplitud demuestra que el alcance general del derecho administrativo es una garantía de control frente al ejercicio del poder. El artículo 3 es clave porque establece que las autoridades deben actuar conforme a los principios consagrados en la Constitución Política, en el mismo CEPACA y en las leyes especiales. Algunos de los principios más relevantes son el principio del debido proceso. Aquí todas las autoridades deben respetar las normas procedimentales, garantizando el derecho a la defensa y a la contradicción, y entre otros. El principio de igualdad. Todas las personas tienen derecho a recibir el mismo trato, salvo en caso de debilidad manifiesta. Aquí las personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad recibirán un trato totalmente diferente. El principio de imparcialidad. Las decisiones deben tomarse sin intereses particulares ni intereses personales. El principio de buena fe. Aquí se presume que tanto como las autoridades y la ciudadanía estamos actuando con lealtad. El principio de moralidad y transparencia. Se exige que la honestidad de gestión pública, permitiendo el acceso al ciudadano a la información que ellos requieran. El principio de participación. La ciudadanía tiene derecho a intervenir en la formulación, en la ejecución y en la evaluación de la gestión pública. El principio de eficacia y celeridad. Las autoridades deben procurar que los trámites logren su objetivo, aquí evitando tardanza alguna. En el artículo 4 encontramos cuáles son las actuaciones que pueden iniciarse. Esto puede ser a través de un derecho de petición, ya sea de carácter particular o interés general, o ya sea por una iniciativa propia de la autoridad competente. Lo anterior reafirma el carácter activo del ciudadano como sujeto de derecho, no un mero receptor pasivo de decisiones. El artículo 5 consagra los derechos de las personas ante la administración pública, entre los cuales son presentar peticiones por cualquier medio, obtener una información clara y concisa y oportuna, conocer el estado de los trámites, recibir una respuesta eficaz, ser tratado con dignidad y respeto, recibir una atención prioritaria en caso de que se encuentre en un estado de vulnerabilidad de las personas, aportar pruebas y recibir notificación sobre su valoración, comunicarse con la administración a través de medios electrónicos y digitales. En el artículo 6 encontramos que establece los deberes del ciudadano, los cuales incluyen acatar la ley, respetar a los servidores públicos, obrar con buena fe. Todo esto debe ser parte de la ciudadanía, ya que ellos también merecen un trato digno por parte de nosotros. Nosotros tenemos que tratarlos con respeto, ya que ellos nos están brindando toda la información, lo que estamos requiriendo en el momento. Por su parte, el artículo 7 detalla los deberes de las autoridades. ¿Cuáles son esos? Que nos traten con respeto, que sean diligentes. También una atención presencial, ya sea de 40 horas de la semana. Implementación de sistemas digitales, un trato digno al usuario. Disponer de medios accesibles, aquellos que sean como más fáciles para ellos poder implementar y acercarse y obtener toda la información que ellos están requiriendo en el momento. Todo esto configura una relación simétrica entre el Estado y la ciudadanía. En el artículo 8 encontramos el deber de información. Aquí toda autoridad debe garantizar el acceso público a la información relacionada con su competencia legal, dependencias responsables y sus horarios, los proyectos normativos para consulta de ciudadanía. Esto fortalece el principio de publicidad y transparencia administrativa como un eje de un Estado totalmente abierto. En el artículo 9 encontramos lo que son las prohibiciones de las autoridades. En este artículo se impone cuáles son esas que no se deben permitir por parte de las autoridades públicas. ¿Cuáles son? Negarse unas peticiones o un escrito.
Exigir requisitos ilegales o documentos que ya reposen ahí en la entidad. Retrasar injustificadamente una decisión o una notificación. También está reproducir actos anulados por la jurisdicción contenciosa administrativa. Obstaculizar el acceso a la justicia y el cumplimiento de fallos judiciales. Estas prohibiciones aseguran que la autoridad actúe conforme al principio de legalidad y del control judicial. También encontramos lo que es el artículo 10. En el artículo 10 establece el deber de una aplicación totalmente uniforme de las normas y la jurisprudencia por parte de las autoridades administrativas. Por otro lado, la sentencia C-34 del 2011 de la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 10, confirmando la constitucionalidad y enfatizó que las autoridades deben seguir en forma preferente las interpretaciones de la norma constitucional. Es decir, que obliga a las autoridades a aplicar las normas jurisprudencias de forma uniforme siempre y cuando los casos presenten los mismos hechos o los mismos supuestos. Hablaremos un poco de la diferencia entre la tutela efectiva judicial y el debido proceso. La tutela efectiva judicial y el debido proceso son garantías fundamentales, aunque estrechamente relacionadas, cumplen funciones totalmente distintas. La tutela judicial efectiva se consagra en el artículo 229 de la Constitución Política, lo cual garantiza que toda persona tiene derecho a acceder a una administración de justicia a la que sean protegidos sus derechos, ya sea de una forma real, eficaz y oportuna. Aquí, esta persona se le tuvo que haber vulnerado uno de los derechos fundamentales para que ellos puedan acceder a una tutela. Por su parte, el debido proceso está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, lo cual representa un conjunto de garantías mínimas que deben respetarse en toda actuación judicial administrativa para que se desarrolle con justicia, imparcialidad y legalidad. Entre esas garantías se encuentran el derecho a lo que son informados de los cargos, el derecho a la defensa, el derecho a presentar pruebas y a ser juzgado por un juez competente y a impugnar una decisión. En conjunto, ambas figuras complementan para proteger integralmente los derechos de las personas frente al poder del Estado. Es decir, es que estos 10 artículos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, llamado CEPACA, la Ley 1437 del 2011, esta está centrada en el ciudadano, no en la autoridad. Es que los principios allí contenidos permiten exigir el derecho y controlar el Estado, haciendo realidad la idea de un Estado social de derecho. Muchas gracias.